Comenzamos con nuestra crónica negra de este martes con 3 temas de rabiosa actualidad de los que se está hablando muchísimo en los últimos días. Pero en primer lugar recibimos a nuestro querido compañero Manuel Moreno. Bienvenido. Hola, buenos días. 3 temas, 3 asuntos de máxima actualidad. Se reabre el asesinato de Juan Miguel Isla. Se está pidiendo una segunda autopsia. Hay que hablar del rey del cachopo, de esa localización del cadáver de Heidi y sobre todo hay que hablar de la confesión 14 años después del asesinato de sus hijos, de José Bretón. Una declaración, ha confesado el asesinato, y una declaración que nos ha dejado a todos impactados, ¿no? De cómo lo hizo, por qué lo hizo y qué es lo que hizo. Eso forma parte de un libro que se va a publicar, creo recordar, a final de este mes, me parece que es el 26 de marzo, escrito por Luigi Martín. Y se han adelantado, en el periódico El Confidencial, se han adelantado algunas de esas declaraciones que él cuenta a través de cartas, a través incluso de una entrevista que le hace el propio escritor en la prisión de Herrera de la Mancha, en Manzanares, a finales de diciembre, el día 26 de diciembre. Y es cierto que tú todo lo lees y, hombre, lo que te produce, digamos que a mí, por ejemplo, es repugnancia. Es escalofriante, pero ¿qué hay detrás de esta confesión ahora de José Bretón? Bueno, pues una de las voces más autorizadas para hablar de ello es una lingüista forense que nos atiende desde Barcelona. Sheila Queralt ha participado en numerosos casos, con numerosos perfiles. Es un placer recibirla en Estando Contigo. Bienvenida, gracias. Muchas gracias a vosotros. Señora Queralt, nos ha dejado a todos impactados la confesión de José Bretón. A rasgos generales, ¿qué le parece y por qué lo ha hecho ahora José Bretón? Bien, yo no diría que es una confesión, yo no lo llamaría una confesión, sino una reconstrucción de los hechos en este caso. Él dice, en primer lugar, que la impaciencia necesitaba que esa situación se acabara, que desaparecieran las dudas y la incertidumbre. Sí, en este caso lo que él hace es reconstruir, ¿no?, esa narrativa del crimen, y él no lo presenta como un crimen premeditado, que es lo que todos, ¿no?, presuponíamos o creíamos, o que los hechos también hablan de que podría estar premeditado, sino que él habla, pues, de esa consecuencia inevitable, ¿no?, de una emoción que además resulta curiosa, ¿no?, a la que le llama impaciencia, ¿no? Él define ese crimen como el producto de la impaciencia. Desde luego, déjeme que le pregunte, porque claro, muchas personas seguramente ahora estarán escuchando por primera vez lingüista forense. ¿A qué se dedica usted exactamente? Pues los lingüistas forenses lo que hacemos es analizar cómo las personas nos comunicamos, ya sea por escrito o en este caso una entrevista, ¿no?, la forma oral, para observar qué estrategias se pueden producir, en este caso, por ejemplo, para minimizar, ¿no?, un crimen, aunque también podríamos determinar, pues, si hay un anónimo, pues quién está detrás de ese anónimo. Desde luego. Bueno, luego profundizaremos en 2 frases, las más impactantes de ese día del asesinato de José Bretón, de sus 2 hijos, Ruth y José. Pero ¿qué es lo que más le ha sorprendido a rasgos generales? Porque en un principio lo que afirma es que no fue una venganza a su mujer, sino que fue por el miedo que le tenía a la familia de su mujer. Sí, bueno, en este caso lo que se observa, ya, tampoco podríamos decir sorprendente, es algo que de hecho hacen bastante los asesinos, y es reconstruir esa narrativa, ¿no?, para minimizar en muchos casos sus acciones, justificarlas en cierto modo, racionalizarlas para que ellos también puedan vivir con ellas, pero sobre todo minimizar su responsabilidad en el crimen, ¿no? Desde luego que sí. Él, de las últimas cosas que dijo es que intentó que fuera un crimen perfecto, pero que al final no lo consiguió. Esta es una de las cosas que hace en esta revelación que ha hecho la semana pasada. La mañana del día 8 fui a despertarlos, pero cuando llegué a la cama mi hijo José ya estaba despierto y me echó los brazos para que lo cogiera. Al hacerlo pensé: vaya tela que sea hoy el último día que te vea, pero no puedo soportar la idea de que pases momentos allí. Me imaginaba a mi hija Ruth y a mi hijo José con mi suegra y me ponía enfermo. Manuel, la verdad es que es tremendo, ¿no? Este primer testimonio de José Bretón. No soportaba la idea de que sus hijos acabaran con su suegra. Claro, pero es que Sheila lo ha dicho, es que es un relato ya construido. Lo que a mí me llama la atención, entre todo lo que dice, también son otras declaraciones. Sheila, ¿a ti qué te parece? Cuando él dice, necesitaba decir que me arrepiento que el hombre que mató a Ruth y José quiere pedir perdón por el daño que hizo. ¿Tú qué opinas?
Claro, en este caso incluso utiliza la tercera persona, ¿no? Todo lo que hace él es distanciarse, ¿no?, de los hechos, manipular al final a la audiencia, y lo que quiere crear es una empatía, ¿no?, para que todos podamos entenderlo y posicionarnos al lado de él, que por supuesto es la principal víctima de todo el suceso, ¿no? En este caso, cuando él está diciendo esto. Cuando él también habla sobre que no puede entender, ¿no?, o que realmente era extraño pensar que ese era el último día. Aquí, ¿qué es lo que está haciendo? Reconstruir esos hechos, ¿no? Y lo que hace es enfatizar esos factores externos, ¿no? El que esté con la cuñada, para que parezca que él no tiene la responsabilidad, sino que la responsabilidad es del entorno, ¿no? Y de esa necesidad que él tenía, que no podía con ese ambiente de angustia y de esa decisión lo que le llevó a actuar. ¿Esto le beneficia a él realmente? Tiene una condena actual, si no me equivoco, Manuel, de 40 años, ¿verdad? Sí, pero Una condena beneficio... que... A ver, es verdad que coincide con la mitad de la pena. Entonces, bueno, pues no sé realmente qué tipo de beneficio. El que se adelanta a lo mejor un poco el tercer grado, que no se adelante, tampoco le puede dar mucho más. Que fue condenado el 22 de julio de 2013 a 40 años de prisión. Él nunca confesó ser el autor de estos crímenes. Todo apuntado a que lo hizo y evidentemente fue condenado. Pero es que nos seguimos preguntando qué estrategia puede seguir, porque ahora, ¿qué es lo que le ha llevado a hacer esta revelación, Sheila? Bueno, claro, los motivos pueden ser distintos, ¿no? Desde él mismo, el querer explicar, ahora que le han dado voz, vamos a decirlo así, el querer explicar su versión de los hechos, quizá algún tema judicial que se nos escapa, aunque creo que es bastante difícil, pero yo creo que también es una manera de él dar voz, ¿no? Y que la gente empatice sobre el por qué lo ha hecho. Probablemente él se crea su propia verdad, es probable que él mismo se haya construido esa verdad y se la crea. Por cierto, en este sentido, claro, es que hay muchas opiniones al respecto, ¿no? Diferentes médicos forenses afirman que él psicológicamente está bien, ¿de acuerdo? Otros que no, que psicológicamente está perturbado. Bueno, hay opiniones para todos los gustos, Sheila. Sí, claro. Nosotros no hacemos un diagnóstico psicológico, por lo tanto no voy a entrar a valorar ahí. Y además cuando hay tantas diferencias, ¿no?, entre la opinión de distintos expertos. Correcto. Pero sí que es probable que las personas, cuando cometen este tipo de crímenes tan atroces, bueno, busquen su propia versión de los hechos para poder vivir con ellos. Tú, Sheila, como experta lingüista forense, ¿qué opinas? Que al leer esas declaraciones y que su relato no se centre en el dolor de los niños. Bueno, es algo bastante común, ¿no? Cuando hay este tipo de crímenes, este tipo de asesinos, es común que ellos no se centren en lo que se está haciendo, en los hechos que han sido probados, sino que se centren en esa propia versión en la que ellos son víctimas de factores externos que han sucedido, en este caso, pues el no poder concebir que ellos estuvieran con otras personas en un ambiente que él denomina tóxico, y que por lo tanto esa impaciencia además le llevó a cometer esos hechos, y además él dice que estaba fuera de sí, ¿no? Que realmente él no podía controlar lo que estaba sucediendo y que tenía que hacerlo. Ahora continuamos con esto que nos parece realmente interesante, pero él narra cómo los asesinó y en el último momento dice que se arrepintió, pero ya era tarde. Lo escuchamos. Antes de poner los cuerpos en el fuego, comprobé que no respiraban. Estaban ya muertos. No se enteraron de lo que iba a pasar. Allí mismo, al pie de la hoguera, me dije: ¿pero qué has hecho? Ojalá hubiera podido dar marcha atrás en ese momento, pero ya no había remedio. Creía que estaba protegiendo a mis hijos de un futuro terrible. Tremendo, Sheila, desde luego que es increíble, ¿no? Yo no sé qué se le puede pasar, yo creo que lo que usted dice, ¿no? En ese momento, a ver, yo no sé si acuerdo o no, pero esta confesión del momento en el que asesinó a sus hijos y que luego se arrepintió, ¿qué valoración le da? Claro, en este caso es la disculpa, ¿no?, por los hechos que ha cometido, los que no puede negar, obviamente. Hay esa disculpa por lo que ha hecho, pero de nuevo vuelve a haber una justificación, ¿no?, del por qué lo hice, porque estaba protegiendo a mis hijos, que es lo que todo padre y madre, ¿no?, busca la empatía del resto, quería hacer, pero realmente no está explicando lo que realmente hizo, ¿no?, y dándole la importancia a que acababa de matarlo, sino en cómo él se sentía y en el por qué lo estaba haciendo, que era un bien para sus hijos. Simplemente victimismo y empatía, vamos a decirlo así. También llama la atención que no use frases directas. ¿Por qué lo puede hacer? Bueno, generalmente por ese distanciamiento que tomas con los hechos, ¿no? El uso de las terceras personas, de testimonios, de otras personas, de otras causas, lo que hace es distanciarse de esos hechos y, por supuesto, distanciarse de la culpa sobre las acciones que ha cometido.
Él en su condena no se puede acercar de por vida a su exmujer Ruth Ortiz Ramos, pero sí que en un momento de esta confesión él dice que entiende perfectamente que su exmujer no le perdone jamás. Si hubiera sido al revés, dice José Bretón, que él probablemente hubiera perdonado a su mujer. Sheila. Sí, claro, él al final lo que hace de nuevo es construirse como la víctima, ¿no? Él empatiza su sufrimiento personal, pero realmente no se refiere al daño causado sobre sus hijos. Él también dice, yo he tenido que perdonarme porque si no, no podría seguir viviendo, ¿no? Y también dice, nadie puede perdonarme, es imposible que lo haga. Bueno, al final es centrarse en su dolor, en ese aislamiento que él tiene, y lo que hace es generar esa estrategia emocional destinada a provocar pues la lástima, la compasión, pero sobre todo desviando la atención del sufrimiento real a sus víctimas, tanto a la madre como a los niños. Porque nos toca por la profesión, Sheila. También dice en un momento, eres escritor, no periodista, se lo dice a Luigi Martín, que es el autor del libro El odio. No he tenido muy buena experiencia con los periodistas. Ellos creen que su obligación es destruirme y no tienen necesidad de escuchar lo que digo. O sea, se cree una víctima. Claro, de nuevo, siempre está en el papel de la víctima, ¿no? Y en este caso, bueno, seguramente que al ser un autor, pues creía que le iba a dar otro tipo de voz, que le iba a dar otro tipo de visión, ¿no? al libro, que de hecho en algunos momentos de la entrevista no parece que el autor pues tiene cierta empatía, ¿no? Controlada, aunque él después también va desarrollando el por qué, ¿no? Cree esto. Pero bueno, lo que está buscando es esto, buscar la empatía del público y crear su imagen de víctima de todo el proceso. Sheila Queralt, lingüista forense, muchísimas gracias por atendernos. Estamos deseando que venga un día a este plató, ¿no?, para hablar de este asunto y muchos otros. Vamos a hablar ahora del rey del cachopo, ¿no?, y esa carta donde centra o nos dice dónde puede estar el cuerpo de Heidi. Gracias por haber participado con nosotros y a entender un poquito esta confesión que acaba de hacer José Bretón. Un saludo, muchas gracias. A vosotros, un placer. Bueno, pues sin duda alguna escalofriante la declaración, la confesión de José Bretón, la confesión del asesinato de sus dos hijos. Ahora, cuando se cumplen 14 años, fue condenado en 2013 a 40 años de prisión y ahora confiesa que los asesinó y cómo lo hizo. Otro asunto muy interesante de actualidad que estamos tratando en los últimos días es el del rey del cachopo. César Román localizó el otro día en Carranque, a través de un mapa, el cuerpo de Heidi. Un mapa que nos arroja muchas dudas, no solamente a nosotros, sino judicialmente también, Manuel. Por supuesto, en la Audiencia Provincial de Madrid no dan prácticamente credibilidad cero, me decían la semana pasada, a esa confesión, a esas declaraciones, a ese croquis, que el croquis lo que llama la atención, le llama la atención a policías con los que he hablado, es lo bien hecho que está. Ya lo tenemos. Pues lo bien hecho que está para un hombre que supuestamente está en prisión. Bueno, de hecho, los vecinos de Carranque aseguran que no le habían visto jamás. Pues, sí, bueno, ni a él ni a su presunto tío médico forense que le ayudó, que descuartizó el cadáver. Según él. Pero aquí sobre todo llama la atención, he hablado con gente de la zona también, les llama la atención lo bien que está, que por Google Maps hay cosas ahí, por ejemplo, la zona de la derecha, creo que pone aparcamiento, me parece el merendero, que es que eso o eres de la zona o es imposible saberlo. Vale, pues alguien dirá, es que a lo mejor es verdad. Ya, pero también puede colaborar, a lo mejor tiene algún colaborador, alguna colaboradora que le ha contado cómo es la zona. ¿Veis la zona a la izquierda que está algo sombreada, como unas montañitas? Bueno, pues en esa zona está ahora acotado, unos 100 metros cuadrados aproximadamente, he estado preguntando esta mañana. Lo tiene acotado la Guardia Civil ahora. La Policía Nacional es la que se encarga porque es la que llevó la investigación desde Madrid. Bien, pues esa zona está ya acotada, de hace días, pero es imposible entrar por las lluvias que hay. Es que ni siquiera todos los terrenos podrían entrar porque se quedarían en la zona. Claro, ahora de repente también nos da esta confesión del cadáver de Heidi, el rey del cachopo, César Román. Nos dice que fue su tío ya fallecido, forense, el que descuartizó el cuerpo. Y además insiste en que Heidi falleció en una pelea, fue un disparo fortuito el que le mató. Por eso yo no lo llamo confesión, son, pues unas declaraciones, es que es otra cosa. Pero ¿qué credibilidad se puede dar a esta? A mí me preguntas. O sea, tú como experto. Por la misma que a Bretón, o sea, poquísima. Bueno, te estoy diciendo que es que la Audiencia Provincial de Madrid le da una credibilidad cero, porque, a ver, este señor, el rey cachopo, César Román, está condenado con una serie de hechos probados.
¿Y por qué le tenemos que creer ahora? ¿Por qué le tenemos que creer ahora? A ver, ¿por qué? Lo que está diciendo ahora es verdad después de tantos años. Este también, este sí que puede también buscar unos beneficios decir que si penitenciarios. Si apareciera ahora el cuerpo de Heidi, se le podría dar cierta credibilidad. Habrá que esperar. Se va a ver, por obligación se va a buscar. O sea, ya, en el momento que dejen las lluvias se va a buscar los restos, ojo, que no estamos hablando del cadáver completo, los restos. Entonces se va a buscar, pero se va a buscar por una obligación, claro, una obligación por el hecho que una persona ha dicho que ahí supuestamente hay unos restos y se va a buscar. Ahora, yo sinceramente dudo que ahí se pueda encontrar algo. Bueno, y tenemos que terminar con novedades en cuanto al asesinato del empresario Juan Miguel Isla. En Manzanares, asesinado, descubrieron su cuerpo en 2022 en un pozo. La familia, su exmujer, Nardi, está pidiendo una segunda autopsia. Sí, están pidiendo una segunda autopsia. La autopsia es porque en la autopsia oficial que existe no se dice que a él lo dispararan, que al señor Isla lo dispararan de un tiro, lo mataran de un tiro. No aparece por ningún lado restos de ningún disparo. Por contra, el abogado Juan Manuel Medina está convencido, o por lo menos te puede asegurar él que hay algo más, que no se ha realizado bien esa autopsia por unas declaraciones, entre otros, las declaraciones del otro Gaspar Rivera, el otro preso, de manera preventiva, también por este caso, en el que dijo... Le ayudó, ¿no? A hacer... Sí, pero bueno, sobre todo es porque él dice que fue a recoger unos casquillos de bala. Entonces, pero la primera autopsia desveló que no había disparo. Claro, por eso piden la segunda autopsia, porque hay muchas cosas oscuras en este asesinato. Bueno, a ver, la autopsia es una autopsia oficial. Correcto, ¿no? Pero bueno, ahora va a ser difícil. En primera instancia, el juzgado que instruye lo ha denegado, han recurrido a segunda, a la Audiencia Provincial de Ciudad Real. Es muy difícil que están confesando todos, era Antonio Cava por confesar también. Bueno, eso llevo yo esperando desde que lo detuvieron. O sea, es continuo la propuesta que hago a su abogado para poder entrevistarlo, pero de momento no quiere hablar, es que no ha hablado, no ha dicho nada. Bueno, pues seguimos a la espera. 3 casos que sin duda alguna nos han hecho remover, ¿no? Sobre todo el asunto de José Bretón, un asunto tan mediático, aquello que nos produjo pues dolor, ¿no? El asesinato de sus hijos, ¿no? Que luego se demostró que había sido él y sin embargo lo confesó y ahora llega y lo confiesa. Tú lo has dicho, ahora vienes con estas. Hombre, lo tenías que haber contado en su momento si acaso. Bueno, Manuel Moreno, muchas gracias por a ti, todos estos Alfonso. asuntos. Estamos esperando a la próxima Crónica Negra, que vendrá con más casos de actualidad de los que tenemos que analizar y hablar, por supuesto, en Estando Contigo. Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes.